iniciamos una nueva serie. Vamos a reflexionar en algo que es muy común y corriente para la vida cristiana, pero que creemos que es necesario poder examinar a la luz de las Escrituras durante este tiempo, y que es la oración. Vamos a reflexionar en oración, ¿no? Alguien ha dicho que orar se aprende orando más que estudiando. Sin embargo, creemos que eso no es del todo cierto. Vemos a nuestro Señor Jesús enseñándoles a sus discípulos a orar, y nosotros, así como los discípulos, necesitamos también examinar la forma en la que oramos. Y por esa razón es que durante este tiempo vamos a estar conversando un poquito acerca de eso, principalmente en Mateo capítulo 6. Queremos examinar durante estas semanas la oración modelo, el Padre Nuestro, y quiero invitarles a que podamos de esa forma también, con la ayuda del Señor, a desafiarnos, quizás, si fuera así. No sé cuántos de ustedes conocen de memoria la oración del Padre Nuestro. No sé si sus padres alguna vez se la enseñaron cuando niños, o lo aprendieron por voluntad propia, pero creo que sería un excelente desafío durante este tiempo poder aprenderla, memorizarla, utilizarla en nuestras oraciones, etcétera, etcétera. Bien, así que quiero hoy día sí que podamos mirar la introducción al Padre Nuestro, que está en los versículos 5 al 8. Y desde allí nosotros vamos a reflexionar el día de hoy. Así que si tienen sus Biblias abiertas, les invito a que se puedan poner de pie, o si no, nos acompañan con la lectura que está aquí adelante. Bien, les invito a que por favor se puedan poner de pie para que juntos podamos leer estos versículos, del versículo 5 hasta el versículo 8. Vamos a leerlo de manera alternada. Yo voy a leer el impar, ustedes leen juntos el par. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Ustedes, por favor. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Así de pie, oremos al Señor. Padre, queremos nuevamente pedir tu dirección en esta hora, que queremos reflexionar en tu palabra. Ayúdanos, Padre Santo, para poder examinar la manera en que tenemos comunión contigo. Ayúdanos a examinar, Señor, la forma en la que oramos, aun cuando es algo común, quizás es algo que hemos practicado desde que somos creyentes. Tal vez hay en nosotros algunos vicios, algunas formas equivocadas en las que nos dirigimos a ti, y queremos pedir tu ayuda, Señor, en esto. Bendice tu palabra en nosotros, ayúdanos para que podamos reflexionar en ella, y de esa manera también tener una comunión contigo más estrecha, más real, más verdadera, guiados por tu palabra, y no por lo que creemos que es correcto, o por lo que sentimos, o por lo que deseamos, sino por tu santa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Me parece a mí que orar a Dios es un problema más común de lo que ustedes piensan o creen. Para muchos hoy la oración es un problema. No solamente leer la Escritura y estudiarla con reflexión, sino orar. Hay personas que no son capaces de llegar a la última hora del día y oramos casi dormitando. O
las actividades de la mañana nos abruman y hacemos una oración relámpago y salimos. ¿Cómo podemos llevar a cabo nuestras labores? Algunos oran, me parece a mí, sin saber lo que están haciendo. Como si estuvieran hablando con el cielo, con la pared. Otros han cambiado la oración por una meditación trascendental o pensamientos positivos con el fin de poder traer tranquilidad, paz interior, como lo hace el ratoncito o el monito de Kung Fu Panda. De alguna manera traer paz a nuestro corazón y utilizamos la oración con ese fin. Sin embargo, creo que la mayoría, no estoy hablando yo de ustedes, ¿no? Pero quizás muchos de los creyentes hoy día simplemente han abandonado la oración como algo común, cotidiano, como algo necesario, como algo que requiere tiempo, que requiere reflexión, que requiere entender con quién estoy hablando y que no es simplemente un momento de desahogo, sino saber que el que está escuchándome es Dios. Creo que el gran problema de la oración es la confusión acerca de la persona de Dios. Si tú y yo no creemos que Dios existe, si tú y yo no creemos que Dios es un Dios personal, si tú y yo no creemos que Dios es bueno, que Él tiene control de todas las cosas, que Él se preocupa de ti y de mí, obviamente tú y yo no vamos a orar. Porque vamos a, obviamente, considerarlo inútil, trivial, por decirlo menos. No vamos a orar. Entonces, nuestro problema a priori no es necesariamente el cómo oramos, sino a quién oramos. ¿Y cómo entendemos eso? Por eso es que necesitamos instrucción. Necesitamos reflexionar en algo tan importante. Y para poder hacerlo, obviamente tenemos que comenzar pensando, entendiendo a quién oramos. Es decir, a Dios. Entender cómo es Él, su carácter. Conocer que Él es quien es el que nos escucha y que la oración no es un mero intento de descubrir alguna clase de alivio o de descanso psicológico, sino que la oración es comunión, tener comunión con Dios. Imagínate que tú viviendo con tus hijos, con tu esposa, levantándose, comiendo, haciendo tareas, hay cero conversación. El hijo no te dirige la palabra, tú como esposo no le diriges la palabra a tu esposa no te dirige a ti. Obviamente tú pensarás, aquí hay un problema. Porque estamos juntos, se supone que caminamos juntos, pero no existe conversación, comunión. No hay un tema para conversar, para tratar. Cada uno vive en su mundo. La oración debiera conectarnos con Dios. La oración es el medio por el cual tú y yo no solamente expresamos a Dios lo que nos está pasando, sino que a la misma vez estamos siendo instruidos. Estamos diciendo a nuestro corazón que es Dios quien es la última esperanza que tú y yo tenemos frente a toda dificultad y problema. Y orar, reitero, es algo que necesitamos recordar, reavivar, reanimar y retomar como creyentes. Más todavía cuando la oración está muy ligada a este concepto anual que hemos utilizado para pensar en cada serie, que es el avivamiento. Reitero, orar no es o sentirse avivados o renovarse espiritualmente, no es algo que nace de la nada.
Es algo que comienza con varios elementos. Hemos pensado nosotros ya durante este tiempo en la obra del Espíritu Santo. Hemos examinado nuestra espiritualidad a través de la religiosidad de los fariseos. Hemos pasado tiempo también para observar nuestro corazón y hemos estado dedicándonos a evaluar cómo estamos confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos de ellos, apartándonos. Pero necesitamos también aprender a orar. Un avivamiento verdadero no se lleva a cabo sin una oración ferviente. Y para eso el Señor nos ha dispuesto esta oración modelo que es el Padre Nuestro. Y reitero, no quiero que tú mires el Padre Nuestro como si fuera una práctica romanista, católica, que aprenderlo o memorizarlo es un pecado o irse para el otro lado. No, Padre Nuestro está en la Biblia, hermanos. Padre Nuestro no es algo que tú y yo debemos ignorar. Es más, en nuestros catecismos, el Padre Nuestro está desglosado, está siendo examinado por petición, y vamos a ir considerándolo en nuestras exposiciones que vamos a tener. Entonces, reitero, nuevamente quiero desafiarte. Memoriza el Padre Nuestro. Utilízalo para orar. Hay padres, leía yo durante esta semana, pastores que fomentan la idea de poder orar cada petición, cada día de la semana, con el fin de ser guiados. A veces somos muy dados a orar lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento. Pero la vida no se trata de ti. El mundo no está concentrado en ti. Por esa razón es que el Padre Nuestro nos manifiesta prioridades. Dios es primero. Su nombre, su reino, su voluntad. Tú y yo, siempre segundos. Entonces, Padre Nuestro nos va a ayudar a poder evaluar eso. Pero hoy día, a la luz de estos versículos que estamos mirando, versículos 5 hasta el versículo 8, yo quisiera trabajar esta sentencia de que una oración que nos aviva no está centrada en nosotros, ni tampoco es una oración mecánica, sino que al contrario, una oración verdadera, a la luz del texto, es una oración íntima, es una oración exclusiva, porque es solamente de la familia de Dios, y por tanto es una oración que nos lleva y que debiera llevarnos a nosotros a conversar con Dios como si Él es, como dice la Escritura, como Padre y nosotros delante de Él como hijos. Ustedes, hermanos míos, son hijos de un Padre celestial que escucha nuestras oraciones, que está presente en medio de nosotros, y no solamente aquí, en cada momento e instante. Cada vez que tú te acercas a Él no es solamente un Dios santo, omnipotente, omnipresente, omnisciente y todas las demás cosas que tú y yo podemos pensar de Él. Él es nuestro Padre. Y Él conoce muy bien por las cosas que tú y yo estamos pasando. Y cuánto lo necesitamos. Y así como un padre humano, imperfecto, que intenta solucionar los problemas de su hijo con un montón de limitaciones, nuestro Padre Celestial, que no tiene limitaciones y que es perfecto, le está disponible a escucharte y a ayudarte en aquellas áreas con las cuales tú estás luchando. Entonces, orar es algo que debe llevarnos a entender, en primer lugar, a quién estamos dirigiéndonos. Ahora, obviamente, Mateo 6 no aparece de la nada. Mateo 6 está dentro de un contexto. No sé si ustedes han leído esta porción de la palabra. Nosotros tuvimos hace un par de años atrás una serie en el Sermón del Monte, pero esta porción comienza en el capítulo 5. Y Mateo 6 es parte de lo que nosotros entendamos como el Sermón del Monte, donde en el capítulo 5 comienza Jesús a instruir a sus discípulos en relación al carácter de sus seguidores, de sus discípulos, a través de las bienaventuranzas. Luego Él comienza a hablar
acerca de la influencia que los discípulos deben tener en el mundo y en la sociedad a través de las metáforas del sal y de luz. Y comienza también a hablarles acerca de cómo ellos deben vivir a la luz de una justicia cristiana superior, mayor que la justicia de los fariseos. Y esta justicia cristiana es mayor porque es una justicia ilimitada. No se limita solamente a las acciones o a las palabras o a los actos. Es una justicia que penetra en el corazón, en la mente y en las motivaciones. Ustedes y yo debemos vivir a la luz de las escrituras del Evangelio de una manera diferente y mayor a la de un fariseo, a la de un religioso, que solamente se preocupa de los ojos que están mirándolos, que solamente se preocupa de no pisar en falso para no ser criticados, y que vive constantemente esclavo, lleno de miedo por las críticas, por lo que dirán, por no ser perfecto. Ustedes y yo no necesitamos de eso. No somos fariseos, somos discípulos, seguidores de Jesús, y su evangelio ha penetrado no solamente nuestra conducta, sino ha calado en nuestro corazón. Y la justicia de la cual Jesús habla en Mateo 5, hasta ahora se ha enfocado en la bondad, en la pureza, en la honestidad, en el amor, pero ahora la justicia toma un sentido práctico. Vivir justamente también involucra la limosna, el ayuno y la oración. Y es ahí donde yo quiero concentrarme. Los versículos 5 al 8 muestran dos formas, o más bien tres formas, pero voy a definirlo en dos. Dos formas en las que tú y yo podemos orar en la vida. Una está equivocada, la otra es correcta. Hay dos maneras en las que tú y yo podemos orar. Y por eso es importante la instrucción. Porque podemos equivocarnos. Podemos errar al momento de orar. Y tú y yo necesitamos la dirección del Señor en eso. Y las formas equivocadas en las que tú y yo podemos orar están allí en los versículos 5 y 7. Y esta se define a través de una forma religiosa o farisea o una manera pagana, gentil. Miren ustedes, por favor, versículos 5 y versículo 7. Versículo 5 dice así: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Y el versículo 7, hablando ahora de los paganos o gentiles, dice: y al orar no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Lo que tú puedes observar en estos dos versos es algo terrible. ¿Qué es lo terrible de esto? Y no sé si te has dado cuenta, pero creo que es gravísimo esto. Lo terrible de lo que Jesús nos comenta en el versículo 5 y en el versículo 7 es que el pecado te acompaña siempre, aún en aquellas cosas que son piadosas. Y eso es terrible. Incluso cuando tú estás en la presencia de Dios, orando, el pecado va contigo. El pecado no suele atacarte o afligirte cuando tú estás separado de Dios, o cuando estás en un país lejano, como si pudiéramos decirlo así. El pecado es terrible porque el pecado te acompaña cuando oras, cuando cantas, cuando estás aquí en medio del pueblo de Dios, tratando de centrarte y concentrarte en Dios. Lo terrible del pecado es que Él nos sigue a todas partes, incluso en nuestras actividades más piadosas. Y por esa razón es que es importante examinar nuestras motivaciones, examinar y evaluar nuestras palabras, la forma en que vivimos la fe, porque el pecado nos sigue a las puertas del cielo, y si fuera posible, nos seguiría hasta el mismo cielo.
Y eso es tremendo. Ahora, según Jesús, o según las enseñanzas de la Escritura con respecto al pecado en este contexto, es que las entrañas de la enseñanza bíblica acerca del pecado es que el pecado tiene que ver con una disposición, un estado de nuestro corazón. Y allí es nuestro gran problema. Por esa razón es que a veces el pecado pareciera omnipresente. Porque el pecado, en este sentido, o en último término, es la adoración hacia uno mismo. Es el adularse, el buscar hacer las cosas delante de los hombres para que las personas nos consideren y nos vean de una manera diferente. Pero según Jesús, eso lo único que produce es la gloria de los hombres, el aplauso de las personas, pero nada más. Y aquí Jesús, según el versículo 5, el pecado del fariseo al momento de orar es que la oración se centra en sí mismo, en lugar de centrarse en quién tú y yo estamos orando. Y en el caso de el gentil, del pagano, del que tiene muchos dioses, del irreligioso, es que cree y piensa que por sus muchas palabras, la forma mecánica en que hace las cosas, la estrategia que él ha diseñado para acercarse a Dios, le permitirá tener un Dios más complaciente, que escucha y que accede. El pecado está, reitero, incluso en los momentos más piadosos de tu vida. Y creo que es importante ser consciente de eso. De verdad, es importante ser consciente de eso. No creas que el pecado está allá afuera, esperando de que salgas. O que Satanás está allá afuera esperando de que salgas de acá. Él está aquí contigo, tratando de turbar tu corazón, de distraerte, de poner en tu mente otras cosas, de desconectarte. No importa dónde estés, el pecado está aquí, en nuestro corazón. Y por esa razón es que tú y yo necesitamos ser regenerados, como veían ayer los jóvenes en este lugar. Necesitamos una nueva disposición, una inclinación, una nueva naturaleza en la que el Espíritu Santo nos dirige, nos controle, nos guíe a través de su palabra y nos lleve a orar de manera verdadera. La hipocresía es un mal uso, hermanos míos, de la oración, porque a ti y a mí nos desvía de la gloria de Dios hacia la gloria de uno mismo. Y básicamente se manifiesta en el deseo, reitero, en el deseo de que los demás sepan de que tú eres un hombre de oración, de que tú eres una mujer de oración, y poder de alguna manera tener la reputación de ser algo, pero solamente ante los hombres. Y es ahí donde yo creo que es interesante nuevamente examinar nuestro corazón y decir, si tú y yo sospechamos, de un interés en nosotros mismos, de querer hacer algo para que nos vean, tú y yo debiéramos detenernos. Porque tú y yo estamos robándole la gloria a Dios en lugar de centrarnos en Dios. Y por esa razón es que orar no es simplemente orar. Levantarse aquí adelante, predicar, orar, dirigir, no es simplemente hacer eso. Si tú y yo lo hacemos con el fin de ganar aplausos, de que luego las personas vengan a ti y te den una palmadita en la espalda y digan, todo está muy bien, y eso es lo que logró que tu día fuera feliz, déjame decirte que nuestra motivación está equivocada. Es verdad, a veces necesitamos que confirmen de que las cosas se están haciendo bien. Necesitamos retroalimentación. Pero cuando nuestro interés es ser reconocido, nuestro acto
piadoso, sea lo que sea que tú y yo hagamos, está viciado por nuestra propia deseo de recibir aplausos y de promovernos. Y eso no debe ser así. Pero Jesús no solamente habla de la hipocresía, también Él habla de esto de hablar sin sentido. Y que en esa forma, la oración del gentil utiliza la oración de una manera equivocada, donde busca acercarse a Dios no de una manera real o personal, sino como si fuera una máquina, como si tuviéramos que tener estrategias para ir a Dios y de alguna forma lograr convencerlo con nuestras muchas palabras. No está mal, reitero, repetir ciertas oraciones. Jesús así lo hizo. No está mal tampoco tener largas oraciones. Podemos hacerlo. Jesús oraba, en los evangelios ustedes observan eso. Nuestro problema no es la forma ni el lugar. Nuestro problema es el corazón, reitero. Y es allí donde tú y yo tenemos que trabajar. Noten ustedes la parábola del fariseo y el publicano. Un hombre concentrado en sí mismo, lleno de galardones y de medallas, que creía que presentándolas al Señor, él iba a ser aceptado antes que el publicano. Triste sorpresa para él, porque el texto nos comenta que eso fue equivocado. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, a los sacerdotes de Baal, que según el libro de Reyes, ellos estuvieron toda la mañana hasta el mediodía rogando, suplicando a Baal que respondiera, y no escucharon ninguna respuesta? En el libro de Hechos se nos habla a nosotros de una multitud en el teatro de Éfeso que rogaba y gritaba a Diana de los efesios, y nada pasó. Quiero decirte que Dios está dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Él está más dispuesto de lo que tú y yo creemos. Él está dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Pero ten cuidado con intentar manipularlo. Ten cuidado con intentar lograr su aprobación por la manera en que tú hablas, por la forma en que utilizas ciertos conceptos y términos. No está la esencia de la oración allí. Es verdad también, y trato de hacer el contraste con algunas cosas que pueden llegar a confundirse, que tú y yo necesitamos de la palabra de Dios, pero tú no necesitas instruirle a Dios. Dios sabe muy bien lo que Él ha escrito, lo que Él ha hecho, lo que Él ha prometido. Tú y yo no estamos llamados a instruir a Dios en la oración. Él sabe lo que tú necesitas antes de que se lo digamos. Por tanto, cuidado con creer que porque tu oración es más sofisticada, o es más larga que otras, o es más técnica que otra, significa que por tanto eres más escuchado. Puede ser posible que tu oración haya sido muy técnica, muy sofisticada, pero que no haya pasado de este cielo. Entonces, hay dos grandes errores aquí, y Jesús trata de mostrarnos esos dos errores. La mucha palabrería sin contenido y estos actos religiosos que tienen motivaciones corruptas. Y Él lo hace con el fin de abrirnos camino, de sacar la maleza y de mostrarnos de que estos dos extremos no son el camino por el cual tú y yo debemos andar. No necesitas oraciones sofisticadas. No necesitas posturas que te hagan ver más religiosos que otros. No necesitas tiempos, no necesitas horarios, no necesitas aprender o memorizar oraciones. Tú necesitas venir a Él como un hijo, como un hijo. Mis hijos no tienen un lenguaje conmigo. Y me imagino que aquellos que son padres entienden que sus hijos no tienen un lenguaje especial.
Ellos no son más escuchados porque hablan de cierta forma o porque sus palabras tienen argumento o peso. Ellos son escuchados porque son hijos. Los atendemos porque los amamos. Y nosotros, siendo padres imperfectos, reitero, limitados, hacemos eso, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Entonces, cuidémonos de estos dos errores y centrémonos en Dios, que es lo que ustedes observan en los versículos 6 al 8, donde yo quisiera ahora concentrarme en cómo debemos orar de forma correcta. Miren ustedes versículo 6 y versículo 8. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Versículo 8, en contraste a los gentiles. No seas como ellos, dice. Porque tu Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Debido a que estas palabras fueron expresadas en el primer siglo, es probable que esta idea de habitación sea una metáfora en Jesús. ¿Por qué sentido? Porque en el primer siglo no todas las personas tenían una habitación dentro de su casa. La idea de la metáfora, si es que fuera así, es promover privacidad, comunión, intimidad con Dios. Esta intimidad que no es simplemente social, sino también del corazón. Porque nuestro problema, reitero, no es la forma en la que hacemos las cosas o el lugar, sino que la esencia y el problema de nosotros está en nuestro corazón. Y eso puede ser un problema tanto en una oración privada como en una oración pública. Tú puedes irte a tu cuarto y dar el portenazo con el fin de que todos sepan de que tú vas a ir a orar. Y aun cuando estás ahí en el cuarto, todos saben lo que tú estás haciendo y por alguna razón lo dijiste, para que otras personas se enteren de que estás en un momento piadoso. Entonces, no es el tema necesariamente el lugar donde tú y yo nos encontramos o simplemente la forma en que hacemos las cosas. Lo que Jesús está promoviendo aquí es que tú y yo hagamos las cosas con el fin de que nadie más lo sepa, porque lo estamos haciendo para Él. Nosotros vivimos constantemente, aun cuando estamos rodeados de personas, pero tú y yo vivimos constantemente en la presencia de Dios. Esa es la idea del corandeo, ¿no? Tenemos un auditorio de una sola persona, Dios. Y sea donde quiera que estemos, estamos ante Él. Por lo tanto, cuando tú y yo llevamos a cabo las actividades piadosas, seculares, como tú quieras llamarle, siempre estás tú en la presencia de Dios. Pero cuando vamos a ella, obviamente hay cosas que deben o que debemos nosotros excluir en nuestra comunión con Dios, sea público o secreto. ¿Y qué es aquello que tú y yo debemos excluir? Lo que nosotros debemos excluir y olvidar, por ejemplo, al orar, es a los demás, a las personas que nos rodean. Cuando tú y yo oramos, nuestra gran tentación, reitero, a la luz del ejemplo de los fariseos, es hacer las cosas para ser visto por los demás. Y de alguna u otra manera, tú y yo tenemos que dejar de pensar en los demás y dejar de pensar en nosotros y pensar en Dios. Hay un episodio en una película que se llama El último samurái, de Tom Cruise. Tom Cruise está aprendiendo la disciplina de un samurái y él comienza a ejercitar con varios maestros. Y al luchar él con el gran maestro,
aprendiendo la disciplina de la espada y todo eso, él constantemente estaba siendo derrotado. Entonces, uno de sus discípulos se acercó a Tom Cruise y le dijo, mucha mente. Y Tom Cruise como que quedó así, pegado. ¿Qué es eso, mucha mente? Y él decía, mente, espada. Mente, gente. Mente, acción. Mente, personas. El niño dijo, no mente. No mente. La oración debiera ser de esa forma. No te preocupes de los que están a tu alrededor. Tú no oras. Yo no oro para ustedes. No te preocupes tampoco, principalmente de lo que pasa en tu interior. La oración no tiene que ver, reitero, simplemente con un desahogo. En quien tú y yo debemos concentrarnos es en Dios. Concentrarnos en Él. Y Padre Nuestro nos va a enfocar en eso. Si ustedes observan, Padre Nuestro, Él no comienza con las necesidades de nosotros, porque nuestras necesidades son suplidas a la luz de nuestro conocimiento de Dios. Él sabe lo que tú necesitas. No necesitas correr al Padre para decirle, esto es lo que necesito. Él lo sabe. Por tanto, no tienes que apurarte en expresar lo que hay aquí y lo que necesitas. Concéntrate en Dios. Concéntrate en el Padre. Y excluye al momento de orar a las personas que están a nuestro alrededor. Porque cuando tú vas a la oración lleno de ti mismo, entonces no hay lugar para Dios. Y eso, reitero, creo que es un problema que todos nosotros tenemos. Por esa razón es que siempre que oramos, partimos por nuestras necesidades, peticiones, y dejamos la alabanza, la adoración, la exaltación para otra oportunidad, para otro momento. Estamos llenos de listas de necesidades, cuando la verdad es que el centro es Dios, hermanos. No somos nosotros. Incluso no es nuestra iglesia. No son las cosas malas que están pasando en el mundo. No son la última noticia que tú viste y que llenó tu corazón de dolor y de temor, que te abrumó. No es eso. Centro es Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Recuerda, Dios no necesita ser informado. Él conoce lo que tú estás pasando. Él sabe cómo solucionará este asunto. Él sabe cómo proveerá de un trabajo. No seas ansioso. Deposita tus ansias en Él. Pero en el lugar correcto, en el momento oportuno, sin descuidar tu tiempo con Dios. Tu momento en el que te concentras en Él. Momento en el que te muestras como un hijo y reconoces a Dios como tu Padre. Tú y yo necesitamos escucharlo, necesitamos agradecerle, necesitamos reconocer lo bueno que es, lo amoroso. Él está muy dispuesto a ayudarnos y a guiarnos. Él está muy dispuesto a suplir nuestras necesidades. Él está más dispuesto a ayudarnos que nosotros a recibirlo. Él sabe muy bien por lo que tú estás pasando. Entonces, yo quisiera terminar esta reflexión con algunas ideas. La primera de ellas es que cuando tú miras este pasaje y observas las formas equivocadas en las que se puede orar, tú no debes descartar la idea de que esto es un problema de los fariseos y de los religiosos. No, es un problema tuyo, es un problema mío. Tú y yo constantemente estamos siendo tentados
a hacer cosas para ser visto. Todo lo que se sale de lo correcto, en último término, siempre atrae tu atención. Atrae la atención de los demás. Todo lo que se sale de lo correcto siempre atrae la atención de los demás. Y no importa si tú estás en una esquina gritando o estás en un cuarto escondido. Si tú estás llamando la atención a ti mismo, arrepiéntete. Porque esa no es la forma en la que tú y yo debemos actuar. Yo sé que a veces esto es casi imperceptible. Nos cuesta darnos cuenta, vale la redundancia, de cómo llamamos la atención de los demás y anhelamos y deseamos y codiciamos el reconocimiento de los demás. Pero tú y yo no estamos llamados a robarle la gloria a nuestro Señor. Por eso, cuidado con nuestras motivaciones. ¿Por qué hacemos las cosas? Es una pregunta que debería ser muy recurrente en nosotros. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Por qué participamos de este ministerio? ¿Por qué no participamos de este ministerio? Etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que yo quisiera decirte es que tengas cuidado con tu motivación. Lo segundo que también creo que es interesante subrayar a la luz de este texto es que debemos tener cuidado también con orar en público, con el fin de producir algún efecto en las personas presentes y no con el deseo de acercarse a Dios con reverencia y con temor reverente. No busquemos la gloria de los hombres, hermanos. No nos paremos para ser aplaudidos. No nos levantemos para que nuestra última frase aparezca en Facebook o en Instagram, o la gente se lleve esa frase para la casa con el fin de que se olvide de todo lo demás. No busquemos la gloria de los hombres, porque reitero, eso va a ser lo único que vamos a obtener. Tú y yo necesitamos tener cuidadosos la manera en que vivimos y nos desarrollamos en el sentido público. Tú y yo no necesitamos llamar la atención. No tenemos que ser el hoyo del queque, como le explicaba yo a mis hijos. Ellos se reían por esta expresión. ¿Qué es eso, papá, del hoyo del queque? Yo le decía, eso es el centro del queque, donde las personas se centran, o cuando se genera el queque, el instrumento genera ese orificio. No necesitamos ser el hoyo del queque, ni el florerito de la mesa de centro, y todas aquellas figuras que ustedes saben muy bien a las cuales me estoy refiriendo. No necesitamos hacer. Ese vicio arruina la forma en que hacemos las cosas. Y debemos tener cuidado con nuestro corazón. Pero también creo yo que debemos tener cuidado con aquellas mal llamadas oraciones hermosas. Y yo sé que esto quizás puede ser debatible, ¿no? Yo sé que hay personas que les gusta prepararse al momento de orar y escoger palabras y todo eso. Pero noten ustedes que la oración es una charla. La oración es una conversación con Dios. Es una comunicación con nuestro Padre. Y nadie se dirige a su Padre de una forma perfecta. Nadie se dirige a su Padre de una manera esmerada, digámoslo así, prestando atención a las frases, a las palabras, a los tecnicismos. La comunión es íntima. Y esa comunión íntima es genuina. En ocasiones también es espontánea. Entonces, debemos tener cuidado con ese deseo de que las personas vengan y se acerquen a ti y te digan, oye, qué hermosa tu oración. Yo creo que debiéramos sentirnos inquietos si eso sucediera. Porque de alguna razón tú y yo llamamos la atención hacia nosotros mismos en lugar de centrar a las personas en Dios. Ahí hay un comentario interesante de Martin Lloyd-Jones en el Sermón del Monte que si tú quieres mirarlo puedes hacerlo luego. Pero yo creo que es interesante poder ser cuidadoso también con eso. Pero también creo yo, y con esto voy concluyendo, en relación a observaciones acerca del texto, es que tú y yo necesitamos orar. Aun cuando nuestro Padre sabe lo que tú y yo necesitamos. Pero ¿por qué lo necesitamos? Aquí Calvino dice un comentario bien interesante. Calvino dice lo siguiente, permítame poder leerlo. Calvino dice,
Nosotros oramos no para entusiasmar a Dios para que Él cumpla con su deber. Ni tampoco oramos para insistirle como si Él tuviera de alguna manera un rechazo hacia nosotros. Por el contrario, tú y yo oramos para que nosotros mismos nos motivemos a buscarle, para que podamos ejercitar la fe al meditar en sus promesas, para que podamos ser aliviados de nuestras ansiedades al entregarle al Padre todos nuestros temores. En una frase dice Calvino: oramos para que podamos declarar lo que solo de Él tú y yo esperamos y creemos recibir, para nosotros, para los demás y para la gloria de Dios. Tú y yo oramos no para instruirle, sino para instruir a nuestro corazón en quien tú y yo confiamos. Oramos para eso. Él sabe muy bien lo que tú y yo necesitamos. No necesitamos de palabrerías, no necesitamos de posturas. No hay formas o modos que nos hacen más accesibles a Él. Solamente Jesucristo. Oramos en su nombre, porque solamente a través de Él tú y yo somos escuchados. Porque solamente a través de Él tú y yo confiamos en que recibiremos lo que necesitamos en el momento en que lo necesitamos. Así que comencemos a reflexionar durante este tiempo, hermanos, en la oración. Y reitero, ya desde la próxima semana, Dios mediante, comencemos a no solamente reflexionar, sino también a meditar y memorizar el Padre Nuestro. Yo creo que es un desafío muy interesante, no solamente para nosotros, aquellos que tienen hijos, también para que sus hijos puedan aprenderlo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Señor, porque tenemos la oportunidad para poder reflexionar en cómo tenemos comunión contigo, en cómo nos dirigimos a ti. Ayúdanos a entender, Padre, que tú eres bueno, que tú estás atento a nuestras palabras, que tú nos escuchas, no por la forma en que lo decimos o en el lugar en que oramos, sino por medio de Jesucristo, nuestro único y bendito Salvador. Te damos gracias por Jesús, porque no necesitamos nada más. Nuestras oraciones imperfectas, a veces incluso sin poder saber expresarnos, tú, Señor, las atiendes con un montón de defectos y de limitaciones, pero que tú escuchas por Cristo, incluso aquellas cosas que ni siquiera sabemos que están pasando dentro, que no tenemos cómo explicarlas. Tú sabes, Señor, y las atiendes y nos ayudas. Te damos gracias, Señor, por eso, porque tenemos este medio de gracia para acudir a ti, para poder, Señor, suplicarte que tu conocimiento nos llene. Anhelamos, Señor, conocerte más a través de tu palabra, pero también orando. Te suplicamos que nos ayudes también a entender que somos hijos y que dependemos de ti y que necesitamos una fe infantil dependiente que se humilla ante ti, que confía en ti, que depende de ti, no de estrategias o de artimañas o de técnicas. No las necesitamos, solamente necesitamos de ti, Señor. Y en esta hora suplicamos tu gracia para que nos des la capacidad para orar conforme a tu palabra. Y rogamos que tu Santo Espíritu nos auxilie y nos guíe también en este ejercicio de fe donde queremos glorificarte a ti y no autoglorificarnos. Rogamos, Señor, tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.